Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer estos versículos de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos reunimos en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es verdad, juntos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pues vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos en esta tarde. Nos encomendamos en tus manos. Te pedimos que tu bendición sea con nosotros, que usted hable en nuestros corazones. Ayúdanos, anímanos, edifícanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Siempre a inicio de año, siempre acostumbramos a pensar en lo que trajo el año que se fue o el año que despedimos, y pensamos y deseamos que el siguiente año sea mejor. Pensamos que en este año nos irá mejor económicamente, nos irá mejor moralmente, nos irá mejor laboralmente, etcétera, etcétera. Hacemos nosotros propósitos incluso para el año nuevo y pensamos en las cosas en las cuales queremos mejorar y queremos madurar y queremos ciertas áreas de nuestra vida reforzar. Tal vez muchos de nosotros acostumbramos o hacemos un pequeño recuento de los propósitos o de las cosas que me propuse en enero del año pasado o en diciembre, el 31 de diciembre del año pasado, y a este año, al transcurso de un año, qué tanto he logrado lo que me propuse, qué tanto he logrado lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo quería lograr. La palabra de Dios nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Porque el escritor de Hebreos menciona estas palabras que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Bueno, en el capítulo 11 de Hebreos, usted ya conoce el capítulo 11 de los Hebreos y es el famoso museo de la fe. Es el famoso, la famosa vitrina de los héroes de la fe, todos aquellos que lograron algo por medio de la fe. Y este capítulo habla acerca de Abraham, habla acerca de Isaac, habla acerca de Noé, habla acerca de Enoc que caminó con Dios, habla a tantas cosas, habla de Moisés también y habla de otros grandes héroes de la fe. Pero mire lo que dice el versículo 39 y 40, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, ellos lograron tantas cosas por medio de la fe y agradaron a Dios por medio de la fe, pero ellos, dice la Biblia, que aunque alcanzaron buen testimonio, dice que no recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque Dios reservaba también una parte del pastel para nosotros. Dice el versículo 40 que proveyó Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y luego continúa el capítulo 12 y el versículo 1, dice: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Bueno, todos esos que menciona en el capítulo 11. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabemos que ellos padecieron grandes cosas, que padecieron necesidades, que padecieron persecuciones. Dice la Biblia que por la fe se cerraron bocas de leones, etcétera, etcétera. Hicieron grandes cosas por la fe, pero nosotros no estamos afuera de ellos, hermanos. Nosotros no estamos aparte de ellos, sino que dice la Biblia que Dios quiso que nosotros fuésemos perfeccionados juntamente con ellos. Por eso nosotros también, teniendo en derredor nuestro. ¿Pero por qué en derredor nuestro? Bueno, ellos ya están gozando la presencia del Señor y nosotros seguimos aquí. Nosotros seguimos aquí en la lucha. ¿Sabe? Nosotros ahora tenemos la responsabilidad de representar la palabra de Dios, de representar a nuestro Dios y de representarlos a todos ellos que hicieron grandes cosas por la fe. Dice: teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero no solamente, hermanos, debemos considerar a aquellos grandes héroes de la fe. Mire lo que dice el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. No solamente tenemos, hermanos, a esa grande nube de testigos, pero también tenemos que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese que debemos considerar es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una grande nube de testigos, los héroes de la fe del pasado, pero también tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que soportó la hostilidad, que soportó que soportó llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario y clavarnos ahí, derramar toda su sangre por nosotros. Considerad aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores. Lo que está diciendo, hermanos, es que nos está animando a seguir adelante, que tenemos una gran responsabilidad hermanos, de representar a aquellos héroes del pasado, pero también necesitamos considerar a aquel que sufrió gran contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar aquel que menospreció el oprobio, aquel que sufrió la cruz y que también se sentó a la diestra del trono de Dios, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos ponemos a pensar en las cosas malas, en las tragedias que han venido a nuestras vidas en el año que se fue, o no sabemos qué va a pasar en el año que viene, en el año que entra. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos considerar a aquellos testigos, debemos considerar a Jesús, pero también debemos considerar el presente. No solamente el pasado, sino también el presente. Mire lo que dice el versículo 1, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice, hermanos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No dice nos despojamos, o no dice nos vamos a despojar. Dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es que, hermanos, muchas veces no entendemos que estamos en una carrera, no entendemos que vamos corriendo y que estamos en medio de una carrera, y que tenemos toda esa grande nube de espectadores. Y nuestro ánimo se cansa, nuestro ánimo decae, nuestro ánimo desmaya. Debemos considerar el presente. Esta palabra despojarse o despojémonos quiere decir acción de quitarse algo. Acción de quitarse algo. Dice la Biblia que nos debemos despojar de todo peso. De todo peso. ¿Cuándo usted ha visto a un atleta correr con botas de casquillo? ¿Ha visto usted alguna vez eso? ¿O ha visto usted a un soldado ir a la guerra en chanclas? Dice la Biblia que debemos despojarnos de todo peso, de todo aquello que nos estorba, todo aquello que está de más en nuestra vida. Muchas veces podrían ser heridas, podrían ser golpes, podrían ser sufrimientos, podrían ser traumas emocionales, podrían ser los enojos, las discordias, los rencores, hermanos. Podría ser el sentimiento de soledad, podría ser la ansiedad, podría ser la inquietud, podría ser el fracaso o el sentido de que no sirvo para nada. Muchas veces, hermanos, todas esas cosas que cargamos, las cargamos de gratis, las cargamos de oquis, las cargamos de más. No es necesario que la carguemos, hermanos. Yo sé que a veces es difícil despojarnos. ¿Por qué? Porque tal vez sufrimos en nuestra infancia. Tal vez su papá o su mamá o nuestros abuelos nos hicieron sufrir. Pero no es necesario cargar eso, porque ahora estamos en Cristo y con Cristo las cosas son nuevas.
Dice la Biblia que debemos despojarnos de todo peso. De todo peso. Podría ser también escasez. Podría ser quejas. Cuando usted ha visto, usted conoce a alguien que se queja mucho, que es bien quejumbroso. ¿Usted conoce a alguien que de todo se queja? ¿Que nada le parece? ¿Cómo vive esa persona? ¿Son felices? Generalmente ese tipo de personas están amargados hasta las entrañas. Muchas de esas personas padecen enfermedades. Muchas de esas personas tienen temor en su vida. Muchas personas tienen miedo a ser atrapados. Muchas de esas personas tienen miedo a ser descubiertos en sus pecados. Podría ser también cansancio, falta de motivación o pensamientos pecaminosos. Dice la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos. La acción de quitarse algo. Probablemente padecimos. Probablemente sufrimos. Probablemente nos hicieron bullying en la escuela y eso nos hace ser tímidos, eso nos hace ser, nos estorba en nuestra vida, no nos deja avanzar, no nos deja caminar, no nos deja ir hacia adelante por el camino de la carrera que tenemos por delante. Todas esas cosas obstruyen. Todas esas cosas estorban. Todas estas cosas representan un peso extra que tenemos que cargar. Pero Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cargamos nuestras cosas porque queremos, hermanos. Cargamos nuestras necesidades porque queremos. Porque Él dijo, si dos o tres se pusieron de acuerdo, si dos o más se pusieron de acuerdo para algo y oraren, yo lo haré. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo sé que las deudas están a la puerta. Yo sé que los recibos están a la orden del día. Yo sé que debemos trabajar. Yo sé que debemos alimentarnos o alimentar a los nuestros. Yo sé que debemos cumplir. Yo sé que debemos ser responsables. Y no estoy diciendo que no lo haga, hermanos. Simplemente estoy diciendo que se despoje de todo lo que le estorba para correr su carrera que tiene por delante. Podrían ser heridas, golpes, sufrimientos, podrían ser enojos, discordias, rencores, podría ser el sentido de soledad, de ineptitud, de fracaso, de inferioridad, podría ser ansiedad en nuestra vida, podría ser escasez, quejas, amargura, enfermedad, temor, condenación. Asimismo, desmayo, cansancios, podría ser falta de motivación en nuestra vida. Yo sé que necesitamos ser motivados. Es por eso que el Señor puso en mi corazón en esta tarde hablarles de esto, porque yo sé que necesitamos ser motivados. Yo sé que necesitamos seguir adelante, porque esto no se ha acabado, hermanos. Todavía nos queda camino por recorrer. Todavía nos queda pista por recorrer. Todavía nos queda pista. Todavía nos queda carrera. No nos hemos ido con el Señor. Todavía debemos batallar aquí. Todavía debemos seguir adelante. Todavía necesitamos levantarnos. Necesitamos levantarnos de la lona, porque a veces la vida nos pone ahí. A veces no tiene sentido la vida.
Cuando alguien se aleja de nuestra vida, creemos que ya no tiene sentido la vida. Cuando alguien se decide separar de nosotros, o cuando perdemos a un ser querido, creemos que ya no tiene sentido la vida. Pero déjeme decirle que Dios le dice que se despoje de todo peso, que le asedia para que siga corriendo con paciencia esa carrera que tiene por delante. Esa carrera que tenemos por delante. Despojémonos, es la acción de quitarse algo. Tal vez una herida, tal vez golpes, tal vez sufrimientos, enojos, discordias, rencores, etcétera, etcétera. Pero no nada más eso. También podemos entender la otra cara de la moneda. Dice la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La otra cara de la moneda podría ser vanagloria. Podría ser vivir de los triunfos pasados. Es que yo me acuerdo que yo llené un camión lleno de gente para el Día del Amigo y lo trajimos a la iglesia y nuestra ruta ganó y fue una bendición. Yo me acuerdo cuando yo hacía eso. Muchos cristianos vivimos de glorias, vivimos de triunfos pasados. Pero eso también nos estorba para seguir adelante. Eso también nos estanca a veces. Eso debería ser para motivarnos y para seguir adelante, para decir, bueno, ya hice esto, ya llené un camión, ahora voy a llenar 2 camiones, ahora voy a llenar 3 camiones, ahora voy a ir a la ruta más horas en el día, voy a hacer esto, voy a hacer el otro por el Señor, porque no es suficiente, porque siervos inútiles somos cuando ya hicimos todo lo que debíamos hacer. Debemos despojarnos de todo peso. Cosas que aparentemente son buenas, como triunfos y glorias pasadas. Muchas veces tenemos abundancia, muchas veces gozamos de salud y prosperidad, pero estamos estancados ahí. No avanzamos en la carrera, creemos que ya lo tenemos todo. Por eso es que dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces podría ser también un estorbo tener abundancia, tener exceso de salud, tener exceso de prosperidad. Muchas veces podría ser un peso que nos asedia, un peso que debemos quitarnos. Los comentarios positivos de la gente. Muchas veces vamos por la vida y somos reconocidos. Mira, fulano de tal. Mira, fulano de tal. ¿Cómo está sirviéndole al Señor? Y empezamos a ser reconocidos. Y empezamos a olvidarnos. Empezamos a llenar nuestro corazón de soberbia. Empezamos a llenar nuestro corazón de vanagloria. Es un peso que nos asedia. Es un peso que está estorbando nuestra carrera. Cuando deberíamos ser humildes y reconocer que solamente ha sido Dios obrando en nuestra vida. Que nosotros no hemos logrado nada, nosotros no podemos lograr nada, hermanos. Dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer. Pero a veces no llegamos a entender que Él es quien da los frutos. Él es quien provoca que den los frutos. Y
empezamos a llenarnos de reconocimientos. Empezamos a llenarnos de cosas que alteran nuestro orgullo, que alteran nuestra soberbia. Y empezamos a estancarnos. Y ahora nuestras metas o nuestros propósitos ya no son esos, ahora ya decrecieron. Ya estamos conformes, porque ya somos reconocidos. Ya somos reconocidos. Es que yo ya predico en conferencias. Es que ya me dicen conferencista, ya me invitan a predicar a la espada. ¿Eso qué? Dice la Biblia que debemos despojarnos de todo peso. De todo peso y del pecado que nos asedia. Puede ser también entretenimiento. No es malo entretenerse, pero sí es malo cuando llega a representar un estorbo en nuestra vida. Cuando tenemos que decidir si leer la Biblia o ver Netflix, y empezamos a inclinarnos por el entretenimiento y no por lo que edifica. Podría ser entretenimiento. Podrían ser las ocupaciones de la vida. Podrían ser las ocupaciones, no tiene nada de malo. Pero podría llegar en cierto momento a representar un peso del cual debemos despojarnos, o una distracción terrenal. Dice la Biblia que debemos de despojarnos de todo peso. Pero también no solamente habla de todo peso, sino también dice que del pecado que nos asedia. Usted sabe cuáles son sus pecados, y si no sabe, pídale al Espíritu Santo que le diga cuáles son sus pecados. Despójese de sus pecados. Despójese del peso que le asedia. Dice la Biblia en Proverbios, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jesús habló acerca del afán y la ansiedad. Si la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? A veces el pecado nos envuelve tan fácilmente. A veces el pecado nos distrae tan fácilmente. A veces vienen dudas a nuestra vida. A veces empezamos a murmurar de los hermanos. Empezamos a creer que somos superiores. Empezamos a creer que tenemos el derecho de criticar al hermano Santos, que tenemos derecho de criticar al hermano Abel, que tenemos derecho de criticar a fulano o a sutano de la iglesia. Eso es un pecado que nos asedia. A veces creemos que la falta de fe no es tan grave. Cuando Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice que es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia.
Dice la Biblia que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto quiere decir que debemos estar conscientes que hay camino por recorrer, que hay aún camino hacia adelante, que debemos enfocarnos hacia adelante, que debemos poner nuestros ojos en Jesús, que Jesús está en la meta, nos está esperando allá, pero si quitamos nuestros ojos de Él, nos distraemos, no sabemos qué pasa. Debemos mirar hacia adelante, correr la carrera que tenemos, que dice hermanos, por delante. No dice la carrera que tenemos atrás, lo que ya recorrimos, debemos regresarnos y recorrerlo una y otra vez como un círculo vicioso. Sino dice la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, con perseverancia. Mire lo que dice Hebreos 10:36, por favor. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice hermanos? Obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos, no somos los que vamos atrás, sino los que vamos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 24. 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 24. Qué feo se siente esto, hermanos, ¿eh? Ustedes no saben, no se imaginan lo feo que se siente. Los que predican yo creo que sí me han de entender cuando nos equivocamos. Sí, 1 de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, dice la Biblia, no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si nos quedamos estancados, si no sabemos qué pasa en nuestra vida, si nos tiramos a la flojera, no estamos corriendo de tal manera que lo obtengamos. A veces nos conformamos, pero dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ellos se esfuerzan por recibir una medalla, por recibir un trofeo, por ser los campeones, por ser los ganadores. Una corona corruptible. Pero nosotros peleamos y nosotros corremos por una corona incorruptible. Hace no sé exactamente cuántos años, no muchos años, se celebraron los Juegos Panamericanos aquí en México. Sí. Días después que terminó la competencia, que terminaron los Juegos Panamericanos, salió en las noticias que las medallas estaban descarapelando.
Las medallas que les dieron a los que ganaron se estaban descarapelando, hermano. Se les estaba cayendo la pintura, una corona corruptible. Pero nosotros luchamos y nosotros corremos, nosotros peleamos, nosotros entrenamos y nosotros nos abstenemos por una corona incorruptible. Dice Pablo, así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos correr la carrera con paciencia, con perseverancia. Debemos perseverar en la pista. A veces nos caemos, a veces tropezamos, pero no debemos quedarnos ahí. Debemos levantarnos y seguir adelante. Debemos levantarnos y seguir corriendo. Debemos continuar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Regresamos a Hebreos, por favor, ahí adelantito. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Tenemos nuestro ejemplo. Tenemos a Jesús como nuestro ejemplo. Tenemos a Cristo como nuestro ejemplo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos a Cristo en nuestro ejemplo. Tenemos a Cristo como nuestro modelo. Tenemos a Cristo en quien debemos fijarnos. Él es el galardón. Él es a quien dará la medalla, quien dará la corona a los ganadores. Pero debemos correr. Debemos correr. No debemos parar. No debemos parar. No debemos descuidarnos, porque el enemigo tendrá ventaja entonces sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones. Puesto los ojos en Jesús. Él es el ejemplo. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es quien soportó la cruz, quien soportó el oprobio, la hostilidad de los pecadores. Cuando todas las cosas que había hecho, las había hecho por el bien de aquella nación, pero ellos dijeron, crucifícale, crucifícale y crucifícale. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él es quien en quien debemos fijarnos, en quien debemos poner nuestros ojos. Porque Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Él se sentó a la diestra de Dios. Debemos considerar a Jesús como nuestro ejemplo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Debemos correr con calma. Debemos correr con paciencia. Debemos poner nuestros ojos en Jesús. Debemos revitalizar en Él nuestras fuerzas. Debemos renovar en Él nuestros ánimos. Debemos renovar en Él nuestra vida. Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, y aquí terminamos. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No nos cansemos, hermanos. No nos cansemos. Si estamos cansados, venga a Jesús y renueve sus fuerzas en Él. Y levántese otra vez liviano. Quite ese peso que le asedia. Quite ese pecado que está en su vida. Déjelo en el altar y levántese liviano a correr la carrera que nos ha sido encomendada. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Dice Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debemos correr, no debemos parar. Debemos renovar nuestras fuerzas, renovar nuestros esfuerzos, quitar todo ese peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué bueno que tengamos proyectos en nuestra vida. Qué bueno que tengamos metas. Qué bueno que tengamos motivos. Pero nuestro principal motivo debería ser Cristo. Debería ser Él obrando en nuestras vidas, orando por el bien, obrando por el bien de su obra. No nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo algún día cegaremos si no desmayamos. Puestos de pie, por favor, vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, con su rostro inclinado y nadie mirando. Señor, tal vez tú quisiste hablar a algunos corazones, Señor. Te pido que escuches su oración. Probablemente algunos de ellos se van a postrar en el altar. Señor, escucha nuestras oraciones. Ayúdanos a despojarnos de todo eso que nos estorba y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque no hemos acabado, no hemos llegado a la meta. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por recordarnos que estamos en medio de una carrera, Señor. Una carrera que usted ha dispuesto para nosotros, donde los obstáculos, Señor, nos van a fortalecer, donde hay cosas que nos asedian y de las cuales debemos apartarnos. Hay pesos, Señor, que traemos que no nos dejan correr, Señor, como deberíamos correr. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo ese peso, Señor. Ayúdanos a despojarnos de las cargas que son innecesarias, Señor. Y ayúdanos a correr la carrera con paciencia.
Nos ponemos en tus manos, Señor, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.